Hola mis queridos caviladores, les cuento que hemos recibido varios mensajes del capítulo anterior, 8 pecados capitales. 8 pecados capitales. 8 pecados. Y bien es cierto que todos los seres humanos somos desconfiados y fugaces. Cuando Eso nos creo toca, por naturaleza. exacto, cuando nos toca o cuando estamos contra la pared. Los 8 pecados capitales nos llevan a cavilar cómo somos para relacionarnos con los demás. Ujú. Pero todos hemos pasado por situaciones en donde la ira, la soberbia, la gula y los demás han pasado por nuestras mentes. Así que si aún no lo has escuchado, te animamos a que lo escuches y te interiorices contigo mismo. Es bueno autoanalizarse de vez en cuando. Ahí os lo dejo. Hola, José Miguel. Hola, Clarita, ¿cómo estás, Omaira? Muy bien, bueno, otra semana más, aquí estamos. Ya estamos aquí a ofrecerles a nuestros oyentes lo mejor que podemos. Al menos un ratito de distracción. Exacto. Bueno, por otro lado, esto nos conlleva al tema de hoy. Ujú. La historia comienza con unos amigos, unos vecinos, nuestras familias o simplemente una reunión donde todos opinamos, ¿para qué? Para llegar a un fin. ¿Cuál? ¿Cuál el que sea? No se sabe. Nunca se sabe. Sabemos cómo empieza, pero nunca cómo acaba. ¿Cómo termina? Sí. Pues eso, una fortuna, un bienestar, un convencimiento. Solo es que todos queremos salvarnos el culo y quedar Ujú. como buenas Y personas. qué bueno soy, y cuánto me quieren todos. Claro, llegar a empatizar y ser humildes, amigables y comunicativos frente a los problemas o situaciones de los demás. Pero Pero, volvemos al tema de Cavilando de hoy. ¿te ha pasado alguna vez que sueltas un comentario X, cual sea, así sin más porque tú lo sientes así o porque en ese momento lo experimentas así? Y alguna persona se toca o se encrispa o se molesta y su forma de evadir lo que has dicho es salir corriendo o se come sus palabras y pasa de un tema a otro. Puede ser por la presión social o simplemente porque no escuchamos, solo oímos. Ujú. Pero ¿cómo así? Si escuchar es una cosa y oír es otra. Exacto, no tiene nada que ver escuchar que oír. Exacto. El hablar de los demás con resentimiento y molestia lleva a pensar cómo nos comunicamos y qué educación o sapiencia o experiencias tenemos en nuestras vidas y cómo la hemos sorteado día a día para seguir el plan de vida. ¿Alguna vez te has preguntado cómo en estos programas en donde, algún programa, no sé, donde alguien hace un comentario de mal gusto o suelta una opinión diferente y te sientes con un bajón o saltas a la primera, sea verdad o mentira? Al final todo se sabe. Sí, porque al final te ha pasa muchas veces. Estás en una reunión con gente y estás de lo más normal y dices algo que hay alguien que no le encaja y se puede generar una discusión o otro puede sentir ofendido o se calla y nunca se intenta debatir ni contrastar opiniones, ¿no? No, se dice, se suelta y ya. Claro, porque, a ver, cualquiera podemos decir algo que en esa situación pues haya alguien que le afecte o le preocupe. Sí, pero ahí es donde digo, ¿qué tan fina tenemos la piel para saber o atender ese mensaje o simplemente pasar de él? Exacto. La posibilidad, bueno, yo creo, no sé, tener la piel fina también nos da como que pensar, como de, bueno, cavila, y antes de soltar alguna tontería o alguna cosa que mejor te muerde la lengua, o lo piensas bien y lo dices de una forma que sea bonita. Sí, pero ahí ya dejarías de ser tú, por decir Sí, de alguna pero manera. hay una responsabilidad comunicativa en la gente y es, voy a pensar para hablar, no la voy a soltar para ofender Sí, y por para supuesto. irrespetar a la persona. Hombre, por supuesto, eso ya sería malintencionado con premeditación y alevosía. Claro, eso ya, cuando alguien suelta una parrafada de esas, aparte que va acompañada de una sonrisita leve, como queriendo decir, Sí. chúpatela, Toma. chúpate el regalo. La comunicación recíproca permite una mayor comprensión de los mensajes y las necesidades de cada parte. Habrá mayor satisfacción si hay la posibilidad de expresarse y ser escuchado, creando una mayor satisfacción en los involucrados. Fortalecimiento de relaciones. La comunicación bilateral contribuye a fortalecer las relaciones interpersonales, ya que fomenta la confianza y el respeto mutuo. Saber relacionarnos con las demás personas cuesta mucho y a veces es mejor morderse la lengua para no hacer daño o para seguir adelante y avanzando, o sea, para tener una paz mental. Hay una obra de teatro que estuve analizándola, no he ido a verla, me gustaría ir a verla, y que se llama La piel fina, de Carmen Marfa y Yago Alonso.
Eso te va a hacer. La La pell pel, fiña, la pell, la pel, que es la piel, la la piel. piel. Nos habla de todo aquello a que no estamos preparados para decir ni para recibir. Decir la verdad está muy bien, pero ¿qué pasa cuando esta verdad ofende? ¿Hace falta decirla? En esta obra se reflexiona en clave de humor sobre la manera que tenemos de tratarnos. ¿Nos cuidamos suficiente los unos a los otros? Temas como la maternidad, el talento, las relaciones de pareja ponen de manifiesto que cuidar a los otros sigue siendo una asignatura pendiente. Sí, pero es que al final siempre estamos cuidando del otro, tratando del otro. eh, Decimos, es que decir la verdad duele, pero hay Sí, pero es que muchas hay que maneras de ver cómo decirla. decir la verdad. Claro, por supuesto, hay muchas maneras de decirla y enfocarla. Otra cosa es cómo la otra persona se la tome. Hay veces que dándola con miel, el resultado es el mismo. Ahí es donde decimos. Por otro lado, en el portal de La Mente Maravillosa, es maravillosa, podemos encontrar un fragmento para cavilar, escrito por Sergio de Dios González, que su última actualización fue el 21 de mayo del 2022. Nuestra piel tiene más receptores sensoriales en unos sitios que en otros. Una caricia en el cuello puede ponernos los pelos de punta. La misma en el brazo puede no producir ese efecto. Es improbable. Pues bien, lo mismo sucede en nuestro mapa emocional, que puebla de receptores en el área de toda nuestra piel psicológica. Allí contamos con unos puntos más sensibles que otros, unas zonas donde una mínima presión es capaz de producir una reacción muy fuerte. Este modelo de acción-reacción es especialmente marcado en las críticas. Nuestra manera de procesarlas va a depender de muchos factores, y uno de ellos será de cómo nos toque, cuándo nos toque y cómo nos toque. El mismo comentario que en un determinado momento nos podemos tomar a broma, el otro puede producirnos un gran rechazo, ser la mecha que encienda la llama de una discusión intensa. A veces sobre la sensibilidad a la crítica sucede otro fenómeno curioso. Todos en relación a nuestro autoconcepto manejamos etiquetas que no queremos que nos coloquen. Bueno, y aquí nos llega un autor que hace referencia a la mentalización. Esto puede hacer recordar de alguien que me decía siempre, a mí, a Clara Omaira, mentalízate en lo que estamos. ¿Usted piensa? Y eso me lo decía alguien. ¿Usted piensa? ¿Usted piensa? Eso lo dejo para alguien que me esté escuchando y se lo contesto. Sí, sí pienso. Bueno, no sé si mal o bien, pero pienso. Piensa. ¿Tienes en marcha el aparato de pensar? Sí, estoy ahí con el polígrafo últimamente. El psicoanalista Peter Fogacci es uno de los creadores del concepto de mentalización y de la psicoterapia basada en la mentalización. En cuanto a la mentalización, es un constructo para designar la normal toma de conciencia de los procesos psíquicos en la psicología de la vida cotidiana. Significa entonces diferenciar los estados afectivos y mentales, actividad, y al hacerlo reconocerlo como sus causantes. La mentalización significa poseer una idea acerca de cuáles son los motivos psíquicos, mentales, es decir, del pensamiento, Que podrían estar presentes en la base del comportamiento de un ser humano. El concepto incluye la capacidad de suponer en otras personas, como también en sí mismo, deseos, pensamientos y convencimientos, es decir, procesos mentales psíquicos que subyacen a los actos. De igual modo, es posible mentalizarse a sí mismo, es decir, comprender reflexivamente qué circunstancias y experiencias pasadas y presentes han conducido a los deseos, pensamientos y convicciones actuales. Para poder desarrollar esta capacidad, es necesario desarrollar una idea básica de lo mental. Muchas veces no sabemos si los que nos están escuchando ahora pensamos que esta persona que nos ha hecho algún comentario o nos ha incitado a ponernos de mal genio o nos ha llevado a analizar una situación, muchas veces sacamos conjeturas o hablamos por hablar sin habernos puesto en su lugar o sin saber qué ha pasado esa persona hoy o la situación por la que está atravesando. Sea económica, familiar o de salud, solo sacamos conclusiones y muchas veces ni siquiera están pensando en nosotros, ni se les ha pasado por la cabeza todo lo que has pensado. Así que el tema es extenso. Sí, yo, por ejemplo, hay un libro, el otro día lo comentaba con un amigo, hay un libro que, digamos que ese fue uno de los detonantes de mi vida, ¿no? Del cambio en mi vida. Tenía una cita en el hospital, bueno, tenía 3 citas, ¿vale? En un mismo día, muy espaciadas en el tiempo, me tenía que quedar allí, era una tontería ir, venir, ir, venir. Y fui a la librería que había allí y me compré un libro y vi uno pequeñito, y lo compré, digo, pues para leer. El libro era ¿Quién se ha llevado mi queso?
Ay, qué bueno, ya lo he leído. Ese Hace libro, muchos años. sí, Lo pues, leí comenzando universidad. pues ese libro, digamos que hizo un cambio en mí. Mi mente hizo... Digo, ¿qué ha pasado aquí? Y lo comento por lo siguiente, porque ese libro es muy bueno, ¿vale? Seguro que nuestros oyentes, la mayoría lo han leído ya. Ese libro depende en el estado que estés, depende en el momento que estés, depende de la situación que estés viviendo. Depende. Depende. Cada vez que lo lees, le encuentras Un sentido un sentido diferente. diferente. Ya, ese libro es muy bueno, lo recomendamos para quien no lo haya leído. Además te da como fuerzas de, bueno, hay que seguir, va. ¿Tú eres un liliputiense o un ratoncillo? Yo siempre he sido una ratita. Y yo pregunto, ¿qué tan fina tienes la piel? Ujú. Háztelo mirar si crees que todos van en contra tuya o si eres la única persona que tiene problemas en el mundo. Ser un poco más resiliente y respetuoso no cuesta nada, o te cuesta a ti. ¿O te cuesta a ti? ¿Dónde está? Porque también hay muchos temas que hemos tocado, que ha sido el paz, la persona sensible, Ujú. también los estados de ánimo que puedas tener, también el día que hayas tenido, que hay veces tenemos unos días de mierda. Es que de todas maneras, aunque tú escuches alguien haga un comentario y tú lo hagas tuyo ese comentario y crees que te lo está diciendo a ti, cuando es algo que Que sabes lo tú sueltan al aire. y lo sueltan al aire, pero es algo que a ti te está pasando internamente y te sientes ofendido porque te crees que te lo está diciendo a ti, si tú le das el poder a esa persona de enfadarte, de mosquearte, de gritar o le estás dando todo tu poder a la otra persona, A mí me está sin motivo pasando, ninguno. a mí me está pasando algo y es que últimamente la gente me pregunta, ¿cómo estás? Y yo digo, de lujo. Porque es que me voy a guardar y comer el problema porque ese es mío y ya veré cómo lo soluciono. Claro, claro. Para que no indaguen más. Es que, mira, yo ya no sé si lo he comentado alguna vez. Cuando yo era mucho más joven, yo conocía a un hombre que ya falleció hace muchos años. Era muy mayor y andaba así, pues como una persona mayor que ha tenido toda la vida ganado, pues un hombre de campo. Yo así digo, oye, ¿cómo está, tío? ¿Qué? ¿Cómo está? Y me dice, muy bien, chique, muy bien, muy bien. Y le digo yo, muy bien, pero si casi no puede andar. Dice, tú di siempre que estás bien, porque si dices mal, siempre hay algún que se alegra. Algunos seguidos, el punto suspensivo, ¿no? El etcétera, punto. Siempre hay alguno que se alegra. Bueno, o se alegra o simplemente comienza a sacarte toda la Sí, información. ¿y por qué? ¿Y qué te ha pasado? ¿Y por qué? ¿Y por ¿Y qué estás dónde? ¿Y así? ¿Y quién? qué? ¿Y quién te lo ha hecho? A nadie le importa tu vida. Yo creo que sonríe, sé feliz y pues creo que también todos tenemos la piel sensible. Sí, si te tocan el punto ese delicado que tienes ahora la herida abierta, cuando meten el dedo ahí, que es lo que acabamos de decir, si lo dicen desintencionadamente, que no hay ninguna intención y ni saben por qué, pero sueltan un comentario sobre algo que te está ocurriendo en este momento, saltas, se crea una discusión y posiblemente se quede todo el mundo diciendo, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues yo creo que todos tenemos esa sensibilidad y más cuando estamos pasando por alguna adversidad. Pero Lo que sí, de bueno, ahí, yo también creo que ponerse en el lado del otro, que es la resiliencia, no te cuesta nada. Y mejor, muchas veces muérdete la lengua para no ser ofensivo. de todas maneras, hay un área de nuestra vida que debemos de trabajar mucho para que eso no suceda, es trabajar la paz interior de cada uno. Para evitar... La paz interior y la paz mundial últimamente. Relájate, que ahora sí que me acabo de asustar yo. Estamos aquí encerrados. No, pero sí que es verdad que hay que trabajar esa paz interior, ¿no? Para que evitar que nada de todo eso nos afecte, ¿no? Sí, nos afectará en un momento, pero también es como mentalizarte de lo que digan y demás, pues pasa de ellos y no te aporta. Exacto. Y al final el problema, si tienes un problema, te lo vas a tener que solucionar tú. Por mucho que digan, no te lo van a O con solucionar. un especialista, mira, muchas veces la gente que me comenta o me dice, bueno, estoy yendo al psicólogo, estoy en el psiquiatra, bueno, eso a mí me parece bien, porque al menos sacas eso a relucir, que te molesta, donde te molesta y demás. Y eso es una ayuda también para no enfermarnos. Claro. Mucha gente decía anteriormente que tener un psicólogo era para locos. Si es que todos estamos locos. Claro, cada uno dentro de su locura, una locura ordenada, cada uno dentro de su locura tiene sus cosas y ahí está. Mira, ahora me acaba de venir a la cabeza, hablando de locuras.
Este fin de semana pasada ganó la Champions el Paris Saint-Germain. Ah, sí. Hoy acabo de leer que hay más de 200 heridos y 2 muertos. Sí. En las celebraciones. París está complicado en este momento. En las celebraciones, pues menuda celebración, ¿qué quieres que te diga? No lo vuelven celebración, lo vuelven como una batalla de... Un Claro. duelo. Un No duelo sé. entre todos. El duelo viene ahora, pero es que no entiendo la cabeza de la gente, ¿no? Bueno, y eso, y ni hablar de política, Por favor. ni de religión. No. Además, hay un código que de amigos y reuniones Sí, el familiares. código de la mesa. El código de la mesa, ni se habla de política, ni se habla de religión, ni se habla de fútbol. No, son 3 códigos que es mejor evitarlos si queremos seguir muy bien. Teniendo amigos. Y sin la piel tan fina. Y sin la piel tan fina. Muchas gracias por escucharnos, espero nos sigáis, suscríbete y... Yo también lo espero. Yo también lo espero. Nexus Radio, Es que tengo muy la buena piel muy música. ¿Mucha? No. No. Atrás ya tenemos callo. Corteza, tenemos corteza. Ya tenemos callo. Bueno, amigos, hasta Hasta la próxima semana. Que seáis muy felices. Adeu. Muchas veces no sabemos si los que nos están escuchando ahora pensamos que esta persona que nos ha hecho algún comentario o nos ha incitado a ponernos de mal genio o nos ha llevado a analizar una situación, muchas veces sacamos conjeturas o hablamos por hablar sin habernos puesto en su lugar o sin saber qué ha pasado esa persona hoy o la situación por la que está atravesando. Sea económica, familiar o de salud, solo sacamos conclusiones y muchas veces ni siquiera están pensando en nosotros, ni se les ha pasado por la cabeza todo lo que has pensado. Así que el tema es extenso. Sí, yo, por ejemplo, hay un libro, el otro día lo comentaba con un amigo, hay un libro que, digamos que ese fue uno de los detonantes de mi vida, ¿no? Del cambio en mi vida. Tenía una cita en el hospital, bueno, tenía 3 citas, ¿vale? En un mismo día, muy espaciadas en el tiempo, me tenía que quedar allí, era una tontería ir, venir. Y fui a la librería que había allí y me compré un libro y vi uno pequeñito, y lo compré, digo, pues para leer. El libro era ¿Quién se ha llevado mi queso? Ay, qué bueno, ya lo he leído. Ese libro, Hace muchos años. Sí, lo pues, leí comenzando universidad. Pues ese libro, digamos que hizo un cambio en mí. Mi mente hizo... Digo, ¿qué ha pasado aquí? Y lo comento por lo siguiente, porque ese libro es muy bueno, ¿vale? Seguro que nuestros oyentes, la mayoría lo han leído ya. Ese libro depende en el estado que estés, depende en el momento que estés, depende de la situación que estés viviendo. Depende. Depende. Cada vez que lo lees, le encuentras un sentido diferente. Ya, ese libro es muy bueno, lo recomendamos para quien no lo haya leído. Además te da como fuerzas de, bueno, hay que seguir, va. ¿Tú eres un liliputiense o un ratoncillo? Yo siempre he sido una ratita. Y yo pregunto, ¿qué tan fina tienes la piel? Háztelo mirar si crees que todos van en contra tuya o si eres la única persona que tiene problemas en el mundo. Ser un poco más resiliente y respetuoso no cuesta nada. O te cuesta a ti. ¿Dónde está? Porque también hay muchos temas que hemos tocado, que ha sido el paz, la persona sensible, también los estados de ánimo que puedas tener, también el día que hayas tenido, que hay veces tenemos unos días de mierda. Es que de todas maneras, aunque tú escuches alguien haga un comentario y tú lo hagas tuyo ese comentario y crees que te lo está diciendo a ti, cuando es algo que sabes que lo sueltan al aire. Y lo sueltan al aire, pero es algo que a ti te está pasando internamente y te sientes ofendido porque te crees que te lo está diciendo a ti. Si tú le das el poder a esa persona de enfadarte, de mosquearte, de gritar, o le estás dando todo tu poder a la otra persona. A mí me está pasando... Sin motivo ninguno. A mí me está pasando algo y es que últimamente la gente me pregunta, ¿cómo estás? Y yo digo, de lujo. Porque es que me voy a guardar y comer el problema porque ese es mío y ya veré cómo lo soluciono. Claro. Para que no indaguen más. Es que, mira, yo ya no sé si lo he comentado alguna vez. Cuando yo era mucho más joven, yo conocía a un hombre que ya falleció hace muchos años, era muy mayor y andaba así, pues como una persona mayor que ha tenido toda la vida ganado, pues un hombre de campo. Yo así, oye, ¿cómo está, tío? ¿Cómo está? Y me dice, muy bien, chique, muy bien. Y le digo yo, muy bien, pero si casi no puede andar. Dice, tú di siempre que estás bien, porque si dices mal, siempre hay algún...
que se alegra. Algunos seguidos, el punto suspensivo, ¿no? El etcétera, punto. Siempre hay alguno que se alegra. Bueno, o se alegra o simplemente comienza a sacarte toda la Sí, información. ¿y por qué? ¿Y qué te ha pasado? ¿Y por qué? ¿Y por ¿Y qué estás dónde? ¿Y así? quién? ¿Y qué? ¿Y quién te lo ha hecho? A nadie le importa tu vida. Yo creo que sonríe, sé feliz y pues creo que también todos tenemos la piel sensible. Sí, si te tocan el punto ese delicado que tienes ahora la herida abierta, cuando meten el dedo ahí, que es lo que acabamos de decir, si lo dicen desintencionadamente, que no hay ninguna intención y ni saben por qué, pero sueltan un comentario sobre algo que te está ocurriendo en este momento, saltas, se crea una discusión y posiblemente se quede todo el mundo diciendo, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues yo creo que todos tenemos esa sensibilidad y más cuando estamos pasando por alguna adversidad. Pero Lo que sí, de bueno, ahí, yo también creo que ponerse en el lado del otro, que es la resiliencia, no te cuesta nada. Y mejor, muchas veces muérdete la lengua para no ser ofensivo. de todas maneras, hay un área de nuestra vida que debemos de trabajar mucho para que eso no suceda, es trabajar la paz interior de cada uno. Para evitar. La paz interior y la paz mundial últimamente. Relájate, que ahora sí que me acabo de asustar yo. Estamos aquí encerrados. No, pero sí que es verdad que hay que trabajar esa paz interior, ¿no? Para que evitar que nada de todo eso nos afecte, ¿no? Sí, nos afectará en un momento, pero también es como mentalizarte de lo que digan y demás, pues pasa de ellos y no te aporta. Exacto. Y al final el problema, si tienes un problema, te lo vas a tener que solucionar tú. Por mucho que digan, no te lo van a O con solucionar. un especialista, mira, muchas veces la gente que me comenta o me dice, bueno, estoy yendo al psicólogo, estoy en el psiquiatra, bueno, eso a mí me parece bien, porque al menos sacas eso a relucir, que te molesta, donde te molesta y demás. Y eso es una ayuda también para no enfermarnos. Claro. Mucha gente decía anteriormente que tener un psicólogo era para locos. Si es que todos estamos locos. Claro, cada uno dentro de su locura, una locura ordenada, cada uno dentro de su locura tiene sus cosas y ahí está. Mira, ahora me acaba de venir a la cabeza, hablando de locuras. Este fin de semana pasada ganó la Champions el Paris Saint-Germain. Ah, sí. Hoy acabo de leer que hay más de 200 heridos y 2 muertos Sí. en las celebraciones. París está complicado en las este momento. En las celebraciones, pues menuda celebración, ¿qué quieres que te diga? No lo vuelven celebración, lo vuelven como una batalla de un Claro. duelo, un No duelo sé. de entre todos. El duelo viene ahora, pero es que no entiendo la cabeza de la gente, ¿no? Bueno, y eso, y ni hablar de política, Oh, por favor. ni de religión. No. Además, hay un código que de amigos y reuniones Sí, el familiares. código de la mesa. El código de la mesa, ni se habla de política, ni se habla de religión, ni se habla de fútbol. No, son 3 códigos que es mejor evitarlos si queremos seguir muy bien. Teniendo amigos Y sin la piel tan fina. y sin la piel tan fina. Muchas gracias por escucharnos, espero nos sigáis, suscríbete y... Yo también lo espero. Yo también lo espero. Nexus Radio, Es que tengo muy la buena piel muy música. ¿Mucho? No. No, Atrás ya tenemos callo. Corteza, tenemos corteza. Ya tenemos callo. Bueno, amigos, hasta Hasta la próxima semana. Que seáis muy felices. Adeu.